A lo largo de las ruinas de Europa, las campanas de las iglesias repicaban, los rifles disparaban al aire y las banderas proclamaban un día de liberación. Para millones, era el fin de 6 años de guerra total. Pero para cierto grupo de jóvenes mujeres que permanecían a la sombra de los patios ferroviarios alemanes, ese día significaba algo muy distinto. Sus uniformes eran restos raídos de las auxiliares de la Wehrmacht, sus botas cuarteadas, el cabello sucio tras semanas de retirada. Algunas apenas tenían 20 años, sus rostros aún conservaban rastros de juventud bajo capas de hollín y fatiga. Eran secretarias, mecanógrafas, operadoras de radio, enfermeras, piezas de una máquina militar que había devorado a su país y que luego colapsó en sus manos. Ahora, con el Reich destruido, eran conducidas a los trenes, no para volver a casa, sino para el cautiverio. La imagen resultaba extraña, filas de mujeres con faldas y chaquetas verde grisáceas, arrastrando maletas maltrechas, subiendo a los oscuros vagones de madera que alguna vez habían llevado tropas al frente. Algunas apretaban rosarios, otras latas de ración, otras nada en absoluto. Una chica de Hamburgo susurró a su compañera: «Los americanos no nos perdonarán. Nos pondrán como ejemplo». Lo había oído de un oficial de la Luftwaffe en medio del caos de la rendición. Otra, más alta, endurecida por años de manejar reflectores antiaéreos, no dijo nada, pero apretó la mandíbula como preparándose para un golpe. Les habían repetido una y otra vez que los aliados, en especial los americanos, no eran hombres, sino lobos, que el cautiverio significaría humillación, crueldad, quizás algo peor. Los trenes avanzaban hacia el oeste a través de un paisaje en ruinas. Pueblos carbonizados se deslizaban como fantasmas. Iglesias sin campanarios, puentes doblados en los ríos, fábricas esqueléticas donde aún humeaba el carbón. Niños saludaban desde los terraplenes, sus rostros delgados como papel. Por la noche, cuando el tren se detenía, las mujeres se acurrucaban unas contra otras para darse calor, escuchando las botas de los guardias afuera y el eco ocasional de disparos a lo lejos. Una de ellas, Anna, es secretaria de Múnich, escribió en un pequeño diario que había logrado conservar: «Nos llevan lejos. Nadie sabe a dónde. Mi madre creerá que estoy muerta. Quizás lo esté». El viaje no terminó en un campo alemán, sino en el caos de los puertos ocupados, Bremen, Le Havre, Cherburgo, donde los barcos esperaban bajo banderas estadounidenses. Las mujeres fueron conducidas hacia las pasarelas, pasando junto a soldados que las observaban con expresiones indescifrables. Algunos parecían curiosos, otros indiferentes. Ellas esperaban insultos, golpes, desprecio. En su lugar, hubo orden, papeleo, filas. Las contaban, las registraban, las dividían en grupos. Todo se sentía más como una extraña burocracia que como venganza. Aún así, cuando los motores de los barcos comenzaron a rugir y la costa europea se redujo en el horizonte, el miedo se asentó en sus huesos. El Atlántico se extendía infinito, y al otro lado esperaba América, misteriosa, distante, una tierra de mito y caricatura enemiga. A bordo, los mareos se apoderaron de muchas. Los camarotes eran literas de acero, el aire espeso de sal y diésel. La comida llegaba en bandejas, pan blanco, trozos de carne, tazas humeantes de café. Las mujeres miraban incrédulas. Durante años habían comido tallos de repollo, pan de ersatz hecho de aserrín y cebada, sopas aguadas hervidas de latas oxidadas. Algunas dudaban en probar, sospechando veneno, otras devoraban la comida, con lágrimas corriendo por sus mejillas al probar pan verdadero. «Nos alimentan como a ellos mismos», susurró una, asombrada. No era bondad lo que esperaban, sino castigo. Pero aquella realidad distinta las desconcertaba más que la crueldad. Cuando por fin los barcos llegaron a costas estadounidenses, Nueva York, Boston, Nueva Orleans, las mujeres se agolparon en cubierta, aferradas a las barandillas, mirando los perfiles de ciudades intactas, nunca tocadas por bombas. La estatua de la libertad se alzaba, una ironía que no provocó sonrisas. Multitudes esperaban en los muelles, algunos abucheando, otros solo observando. Las mujeres marcharon bajo guardia, sus botas resonando sobre las tablas de madera. El aire olía diferente, más limpio, más libre, salado por el océano, pero sin el hollín de la guerra. Por primera vez, algunas comprendieron hasta qué punto su mundo se había derrumbado. Alemania era escombros. América estaba intacta, próspera, viva. Autobuses y trenes las llevaron a campos de prisioneros en todo Estados Unidos, Fort Oglethorpe en Georgia,
Camp Ruston en Luisiana y muchos más. Los caminos se desplegaban entre campos verdes y pueblos donde los niños andaban en bicicleta y las casas brillaban con porches blancos. Para mujeres que habían visto sus ciudades arder bajo las bombas aliadas, la escena era casi incomprensible. Susurraban entre ellas, ¿era este realmente el país de los monstruos? ¿Podía esta abundancia ser real? El Reich había prometido victoria y entregó ruinas. El enemigo que les enseñaron a odiar parecía vivir en otro universo. En las puertas de los campos, registraron sus nombres, catalogaron sus pertenencias y les cambiaron los uniformes por ropa de trabajo sencilla. Pero antes de poder instalarse, quedaba un paso más. Los guardias, firmes pero no brutales, las dirigieron a un edificio. Dentro, el vapor silbaba y el agua goteaba. Era la estación de desinfección, aunque ellas aún no lo sabían. Sus corazones latían con fuerza. Pensaban que vendría la humillación, la crueldad de la que tanto les habían advertido. En la larga fila, los murmullos circulaban, aquí nos harán sufrir. Una abrazaba su maleta como un escudo. Otra se persignaba en silencio. La fila avanzaba lentamente, y cuando cada mujer entraba en la sala azulejada, sus expectativas chocaban con la realidad. Les entregaban jabones auténticos, blancos, pesados, con un aroma tenue a flores. Después, toallas y prendas limpias. Las duchas soltaron chorros de agua caliente que arrastraron meses de suciedad. Algunas lloraban abiertamente, otras reían incrédulas. Por primera vez en años, se sintieron limpias, con el cabello libre de piojos, la piel sin mugre. No era humillación, sino restauración, y aquello la sacudía hasta lo más hondo. Esa noche, Anna escribió de nuevo en su diario, su letra temblorosa, nos dijeron que nos golpearían, que nos burlarían, que nos quebrarían. En cambio, nos dieron jabón. ¿Cómo es posible? Aún no sabía que ese instante, el simple acto de lavarse, quedaría grabado en su memoria más tiempo que la propia guerra. Las mujeres se acostaron en las literas esa noche, con el cabello aún húmedo, envueltas en mantas que olían a almidón y algodón. Afuera, la noche americana vibraba con grillos, lejos del trueno de los cañones. Susurraban entre ellas, como si compartieran un secreto demasiado frágil para decirlo en voz alta. Quizá el enemigo no era lo que les habían contado. Quizá había algo allí que ni la propaganda ni el miedo podían explicar. Lo que les esperaba en los días siguientes, comida, trabajo, encuentros con americanos, las asombraría aún más. Por ahora, sin embargo, una sola imagen se repetía en cada mente. El jabón en sus manos, resbaladizo, fragante, absurdamente gentil. Era solo el comienzo de su cautiverio, pero ya parecía el inicio de algo distinto. Y cuando amaneció sobre el campo, una pregunta flotaba entre ellas como la niebla. Si el enemigo podía mostrar tal humanidad inesperada, ¿qué otras sorpresas las aguardaban? Los autobuses pasaban por las puertas coronadas de alambre de púas, sus motores gruñendo mientras el polvo se levantaba en nubes claras sobre los caminos del campo. Para las mujeres, la visión era a la vez temible y extrañamente ordenada. Torres de vigilancia se alzaban a intervalos. Soldados descansaban con rifles colgados al hombro y filas de barracones se extendían prolijas a lo largo de los terrenos. No era la gris brutalidad de un campo de concentración. Era algo desconcertantemente diferente. Los edificios de madera estaban pintados, los senderos barridos, las cercas firmes pero no amenazantes. Las prisioneras se miraban unas a otras, compartiendo miradas silenciosas que parecían preguntar lo mismo. ¿En qué mundo hemos entrado? Al bajar del autobús, a cada mujer le entregaron una etiqueta numerada. Los oficiales estadounidenses se movían con eficiencia rápida, tomando notas, estampando documentos. Ellas se tensaban, esperando insultos u órdenes ásperas. Pero los guardias hablaban con calma, sus voces teñidas de acento sureño o del Medio Oeste. Para muchas, el primer choque no vino de la crueldad, sino de la indiferencia. Los americanos no las trataban como monstruos, ni como invitadas, sino como algo extrañamente ordinario, prisioneras de guerra que había que administrar, registrar y alojar. La estación de desinfección ya las había desconcertado con su inesperada civilidad, pero lo que siguió fue aún más extraño. Después de las duchas, las llevaron a un comedor. El largo salón olía a café, pan fresco y algo friéndose en grasa. Las mujeres se detuvieron en la entrada, desorientadas solo por el aroma. Mesas se extendían a lo largo del lugar, cargadas con bandejas de comida, papas hervidas, zanahorias,
estofado de carne, panecillos suaves brillando con mantequilla. El vapor empañaba las ventanas. El olor era denso, abrumador. Una abundancia ofensiva. Un guardia las indicó avanzar. Con cautela, se acercaron al mostrador. Un cocinero con delantal blanco servía cucharones de estofado en platos de hojalata, repartía rebanadas de pan, llenaba tazas de café. Ellas recibían las bandejas como si fueran explosivos. Algunas no podían mirar al cocinero a los ojos, otras se quedaban clavadas en la comida, inseguras de si era real. En Alemania, el último invierno de guerra había reducido las comidas a pan negro con aserrín, sopas aguadas de nabo, tal vez un trozo de carne de caballo con suerte. Ahora, en el campo del enemigo, recibían más en una sola comida de lo que habían visto en semanas. Anna, con su diario escondido bajo el colchón, se sentó con su bandeja en una de las mesas largas. Sumergió la cuchara en el estofado, observando la grasa flotar arriba, los trozos de carne brillando. Probó tímidamente. Sus ojos se abrieron y llevó una mano a la boca, como avergonzada. A su alrededor, otras dudaban, luego comían en silencio, interrumpido solo por el roce de los cubiertos. Para algunas, las lágrimas corrían por sus mejillas. Una susurró: «Mis hermanos murieron de hambre en la nieve, y aquí nos alimentan así». No era la bondad que sus propios líderes les habían prometido. Pero la humillación nunca llegó. No hubo burlas, ni insultos. Los guardias caminaban despacio de un lado a otro, observándolas con un desapego profesional. Un soldado joven, apenas mayor que ellas, incluso esbozó una sonrisa torcida al pasar, como intentando tranquilizarlas. Las prisioneras no estaban preparadas para tales contradicciones. Se habían endurecido esperando crueldad, pero aquella calma cortés resultaba, de alguna manera, más perturbadora. En los días siguientes, la vida en el campo reveló más sorpresas. Cada mañana las despertaba una campana, recibían desayuno y eran asignadas a tareas ligeras. Algunas trabajaban en las cocinas, otras en los campos cercanos, otras en lavanderías donde se lavaban y planchaban uniformes americanos. Recibían pequeños salarios en vales del campo, una moneda que podía usarse en la cantina. Allí, en estantes de madera, había chocolates, cigarrillos, lápices e incluso lápiz labial. Las mujeres se quedaban frente a esos productos como si estuvieran ante un altar. Una barra de chocolate era un milagro. Un tubo de labial, impensable. Y sin embargo, el enemigo lo ofrecía a cambio de trabajo. La ironía era casi cruel. En Alemania, sus familias hurgaban en la basura para sobrevivir. Las ciudades eran cenizas. Los niños recogían restos entre los escombros en busca de un mendrugo. A veces llegaban cartas, si llegaban, llenas de desesperación. Una mujer leyó en voz alta a la luz de una vela: «Vivimos ahora en el sótano, la casa de arriba destruida. Hervimos hierbas para hacer sopa. Si tienes algo, envíalo». Doblando el papel con dedos temblorosos, sabía que no podía mandar comida, solo palabras. La distancia entre la miseria de su patria y la extraña abundancia del campo se hacía más grande cada día. Algunas empezaban a sentir una vergüenza más pesada que las cadenas. Eran enemigas, y sin embargo allí estaban, alimentadas, vestidas, resguardadas. El Reich había exigido su lealtad, las había mandado a operar radios y reflectores, pero solo les dio hambre y ruinas. América, el enemigo jurado, les daba jabón y estofado. Esa inversión corroía sus almas, callada pero constante. Por las noches permanecían despiertas, escuchando los grillos afuera de los barracones y preguntándose qué significaba todo aquello. No todas se adaptaban con facilidad. Algunas resistían, negándose a comer, escondiendo pedazos de pan bajo la almohada, convencidas de que la generosidad era una trampa. Se rumoraba que la comida estaba drogada, que el jabón contenía veneno oculto. Pero día tras día no ocurría nada, salvo la rutina tranquila de la vida en el campo. El cuerpo engordaba, la piel mejoraba, los piojos desaparecían. Poco a poco, la desconfianza cedió ante una aceptación a regañadientes. Los americanos también observaban con curiosidad. Muchos guardias nunca habían visto mujeres alemanas, solo caricaturas en la propaganda. Se sorprendían al encontrarlas delgadas, exhaustas, a menudo asustadas. Algunas apenas mayores que sus propias hermanas. Un guardia escribió en una carta: «No son lo que nos dijeron.
Son chicas, y nos miran como esperando un golpe que nunca llega. Así, el conflicto se profundizaba, no con armas ni trincheras, sino con percepciones. Las mujeres tenían que reconciliar la imagen del enemigo que les habían inculcado con la realidad frente a ellas. Cada pedazo de pan, cada pastilla de jabón, cada palabra neutral de un guardia resquebrajaba la visión que les habían obligado a creer. La guerra había terminado, pero en sus mentes comenzaba otra batalla, la de la memoria contra la realidad, la propaganda contra la verdad. Anna lo plasmó en su diario con dolorosa claridad: ser tratadas con dignidad por aquellos que nos dijeron eran bestias. Eso es más difícil que el odio. El odio es fácil. La dignidad es insoportable. Sus palabras hablaban por muchas. Ya no temían ser quebradas por la crueldad. Temían ser desarmadas por la bondad. Una tarde, tras trabajar en los campos, las mujeres fueron llevadas de regreso al campamento mientras el sol caía, tiñendo de oro el horizonte. El cielo era vasto, sin humo, y el aire olía a hierba recién cortada. Una escena simple, pero que pesaba más que las ruinas de su patria. Aquel era un país intacto, abundante, vivo. El Reich había colapsado en escombros. América permanecía erguida. Y en esa revelación, una nueva inquietud echó raíces. Habían sobrevivido al primer impacto: el jabón, las duchas, la comida. Pero algo más estaba surgiendo, algo más difícil de enfrentar. Porque en los días por venir, no sería la supervivencia física el desafío, sino el reconocimiento lento e inquietante de que el enemigo podía ser mucho más humano y poderoso de lo que jamás imaginaron. Las semanas se fueron volviendo rutina, y con ella, las mujeres comenzaron a perder la noción del tiempo. La campana de la mañana, la fila del desayuno, las tareas asignadas, la cena, las luces apagadas. Bajo esa rutina, una transformación extraña empezaba a gestarse. Al principio contaban los días como prisioneras que marcan rayas en una piedra, pero poco a poco, el filo de la cautividad se fue gastando, reemplazado por un desconcierto silencioso. Sí, eran cautivas, pero también estaban alimentadas, vestidas, incluso remuneradas. Para mujeres criadas en un Reich en ruinas, donde la lealtad se recompensaba con hambre, esa contradicción pesaba más que cualquier cerca de alambre de púas. Anna, que alguna vez había trabajado en una oficina en Múnich tecleando órdenes sin cuestionarlas, ahora lavaba uniformes en la lavandería del campo. El olor a almidón y jabón se impregnaba en sus dedos mientras dejaba impecables las ropas de los hombres que eran sus enemigos jurados. Y sin embargo, al doblarlas cuidadosamente en montones, sentía menos odio que un extraño alivio culpable. Ese era un trabajo que no implicaba guerra, un trabajo que la mantenía viva. A veces veía su reflejo en el acero pulido de los tambores de lavado y se preguntaba en quién se estaba convirtiendo. Otras eran enviadas a trabajar al campo, bajo vigilancia, cosechando alimentos que nutrían tanto a prisioneros como a soldados. Sentían el sol en la espalda, la tierra bajo las uñas, y el peso sorprendente de canastos llenos. Algunas incluso reían suavemente ante su propio sudor, encontrando en ese esfuerzo un eco de los pueblos que habían dejado atrás. Por las tardes regresaban al campamento, con los músculos doloridos pero el ánimo extrañamente más ligero. No era la degradación para la que se habían preparado. Era algo totalmente distinto. La cantina del campo pronto se convirtió en el rincón más desconcertante de su nuevo mundo. Con sus salarios, esos pequeños vales, podían comprar tabletas de chocolate, cigarrillos, hasta frascos de mermelada. La primera vez que Anna mordió una barra de Hershey, la dulzura explotó en su lengua como nada que hubiera probado desde la infancia. Las lágrimas le llenaron los ojos y se dio la vuelta, avergonzada de su propia alegría. Una chica de Bremen se pintó los labios con labial, mirándose incrédula en un pequeño espejo. «Me siento humana otra vez», murmuró como si confesara un pecado. Pero la abundancia traía consigo otra forma de tormento. Las cartas de casa seguían llegando, filtradas por los censores, escritas con desesperación. Las familias contaban de departamentos bombardeados, de niños tosiendo en sótanos, de colas interminables por un pedazo de pan. Una mujer leyó la súplica de su madre: «Si tan solo tuviéramos tu pan americano. Tu hermano se muere de hambre». A su alrededor cayó un silencio pesado, roto solo por el ruido de las ratas bajo los tablones. Las mujeres apretaban sus cartas contra el pecho, con las bandejas de comida intactas frente a ellas, la vergüenza de la abundancia atragantándolas.
Los americanos también notaban la contradicción. Algunos guardias se sorprendían al ver a las alemanas ganar peso en cautiverio, sus mejillas redondeándose, su cabello recuperando brillo. «Están mejor alimentadas que la gente de algunos pueblos en casa», murmuró un soldado, mitad con resentimiento, mitad con asombro. Pero las reglas eran claras. Según la Convención de Ginebra, los prisioneros debían recibir un trato que, a menudo, superaba al que sufrían los civiles en la Europa devastada. La ironía no pasaba desapercibida. Aún así, la desconfianza nunca desapareció del todo. Por las noches corrían susurros entre los catres. ¿Y si todo era una fachada? ¿Y si mañana se quitaban las máscaras y comenzaba la crueldad? Unas pocas se aferraban a la desconfianza, guardando pan bajo los colchones, convencidas de que la abundancia era una trampa. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, hasta las más cautas se rendían ante la persistente normalidad del orden americano. No había golpes, no había castigos más allá de la monotonía del trabajo. La mayor crueldad, parecía, era ser tratadas con decencia. El diario de Anna registraba aquel conflicto con dolorosa claridad, como, y mi estómago me lo agradece. Duermo, y mi cuerpo se fortalece. Pero cada gesto de bondad me hiere más. ¿Cómo conciliar esto con los niños de Múnich que cenan solo agua? Sus palabras daban forma a la guerra invisible que ahora ardía en muchos corazones. Haber sido brutalizadas habría sido más sencillo. Ser tratadas con dignidad por el enemigo resultaba insoportable. En medio de ese torbellino, pequeños encuentros con los americanos acentuaban las contradicciones. Una noche, durante el pase de lista, un joven guardia dejó caer su linterna. Anna, instintivamente, la recogió y se la devolvió. Sus dedos se rozaron, y por un instante, sus miradas se encontraron. Él asintió en silencio, nada más, pero el momento quedó grabado en su mente por días. Otra vez, un soldado que pasaba por la lavandería tarareó una melodía suave, rítmica, inconfundiblemente americana. Una chica de Colonia reconoció la canción, rió y comenzó a tararear con él. Por un segundo fugaz, dos enemigos compartieron una canción a través de un abismo que la guerra había declarado imposible de cruzar. No todos los guardias eran amables. Algunos miraban a las mujeres con abierto desprecio, con la mirada cargada del dolor por hermanos caídos en Europa. Pero incluso esa hostilidad rara vez se convertía en acción. Las mujeres no eran libres, pero tampoco eran maltratadas. Existían en un estado liminal, suspendidas entre el castigo y la indulgencia. Eso las dejaba inquietas, desasosegadas, incapaces de sostenerse en la certeza del odio. Y llegó el día en que la sacaron fuera del alambre para trabajar en los pueblos cercanos. Viajaban en camiones por las calles americanas, con los ojos abiertos de asombro ante tiendas con escaparates repletos, niños persiguiendo aros por las aceras, hombres leyendo periódicos en porches intactos. Olían la dulzura de las panaderías, veían hileras de autos reluciendo bajo el sol, carteles de cine pegados en muros de ladrillo. Para mujeres cuyas últimas memorias de Alemania eran calles llenas de cráteres y ruinas carbonizadas, aquella visión resultaba abrumadora. América no solo estaba intacta, estaba floreciendo. Esa noche, de regreso al campo, los barracones zumbaban de susurros. ¿Viste los autos? ¿El pan? Era blanco. ¿Las casas? Intactas. Para algunas, el impacto de la abundancia americana era embriagador. Para otras, era la prueba insoportable del colapso de Alemania. El Reich que les prometió un imperio solo dejó ruinas. El enemigo les mostraba un mundo de abundancia. Una verdad demasiado grande para digerir, demasiado punzante para ignorar. El conflicto, antes externo, ahora se volvía interno. En sus corazones, la lealtad luchaba contra la realidad, el orgullo contra la gratitud, el odio contra una tímida y reacia admiración. No era un choque de ejércitos sino una lenta erosión de creencias. Cada barra de chocolate, cada ducha caliente, cada vistazo a una calle intacta de América desgastaba poco a poco la fortaleza de la propaganda. Las mujeres empezaban a comprender que el Reich no solo les había mentido, sino que también les había robado su manera de ver el mundo. Mientras los grillos cantaban fuera del alambrado y las luces del campo brillaban como lunas pálidas, Anna permanecía despierta mirando las vigas del techo. Pensaba en su familia en Múnich, en su madre hirviendo hierbas para la cena, en los escombros donde antes estaba su oficina. También pensaba en la sonrisa de un guardia americano,
en el chocolate derritiéndose en su lengua, en el agua limpia corriendo por su espalda. Entre esas imágenes se extendía un abismo que aún no podía cruzar. Pero en su interior sabía que algo estaba cambiando, algo irreversible. Y cuando otro amanecer iluminó el campo tiñendo de oro el alambre de púas, las mujeres entendieron que la supervivencia ya no era la única cuestión. El verdadero desafío estaba en enfrentar lo que su cautiverio revelaba sobre el enemigo, sobre su patria y sobre ellas mismas. Las hojas de otoño caían sobre el patio, crujientes y doradas en la brisa. La estación había cambiado, aunque el tiempo tras las alambradas parecía extraño, marcado no por calendario sino por el ritmo de las comidas, el trabajo y las cartas desde casa. Sin embargo, bajo esa rutina, había brotado algo profundo. Durante meses, las mujeres habían vivido con el impacto de sobrevivir en América, sus días llenos de jabón, pan y una cortesía desconcertante. Pero ahora llegaba un ajuste más difícil, lo que todo aquello significaba para lo que habían sido y para lo que podían llegar a ser. Anna se sentó una tarde en los escalones del barracón, con el diario en las rodillas. Escribía a la luz que se apagaba, sus palabras más filosas que antes, como si ya no pudiera contener el conflicto que hervía dentro. He comido más en cautiverio que en todos los inviernos del Reich. He dormido sin miedo a las bombas, y aún así mi corazón no está en paz. ¿Qué clase de mundo es este donde el enemigo muestra más dignidad que los nuestros? Su letra temblaba. Se detuvo al oír las risas de un grupo cercano de mujeres que compartían caramelos y bromeaban sobre los tonos de lápiz labial, con voces tan alegres como si la guerra nunca las hubiera tocado. Anna las envidiaba, pero no podía unirse. Su lealtad a una patria rota pesaba demasiado, incluso cuando se le escapaba de entre las manos. Los americanos, por su parte, empezaban a acostumbrarse a sus inusuales prisioneras. Algunos guardias dejaron de verlas como símbolos del régimen enemigo y comenzaron a reconocerlas como personas, frágiles, obstinadas, confundidas, a veces incluso encantadoras en sus torpes intentos de hablar inglés. Algunos compartían cigarrillos, pasándolos en silencio a través del alambre, un gesto más humano que político. Pero a pesar de esos gestos de bondad, la distancia permanecía. Eran todavía enemigas, todavía prisioneras, todavía recordatorios de vidas perdidas en ultramar. El campo nunca estuvo libre de tensión, solo suavizado por la rutina. Fue fuera del alambre, sin embargo, donde llegaron las mayores revelaciones. Cada vez con más frecuencia, las mujeres eran enviadas a los pueblos americanos para trabajar, bajo escolta, pero con más libertad de la que jamás habrían imaginado. Recogían algodón en los campos, trabajaban en conserveras o limpiaban parques municipales. Los habitantes las observaban con curiosidad, a veces con frialdad, a veces con calidez, a veces con indiferencia. Los niños las miraban sin pudor, señalándolas, mientras los comerciantes asomaban desde las puertas. Pero lo que más impresionaba a las mujeres no era la hostilidad, sino la normalidad. La vida americana fluía intacta. Los cines encendían sus marquesinas. Las tiendas de comestibles exhibían estantes rebosantes. Las radios transmitían jazz y resultados de béisbol. Para mujeres que venían de ciudades donde los bulevares habían sido reemplazados por cráteres, la visión era casi insoportable. Un día, después de horas de cosecha, al grupo de Anna le dieron de comer en un salón de iglesia, servido por voluntarios locales. Las mesas estaban cargadas de bocadillos, frutas y pasteles. Las mujeres dudaban, con las manos suspendidas como si temieran que la comida desapareciera. Una anciana americana, con harina en el delantal, las animó suavemente. «Coman, coman». Anna mordió una manzana, crujiente y dulce, y casi lloró. No probaba fruta desde 1942. Al otro lado de la mesa, una prisionera susurró: «Esto es el paraíso». Pero Anna solo miraba la carne blanca de la manzana, escuchando en su memoria la voz de su madre: «Guarda la cáscara para la sopa». El contraste casi la rompió. Por las noches, en los barracones, las conversaciones se volvían más pesadas. Hablaban del hogar, de familias que sobrevivían en sótanos, de niños descalzos en la nieve, de hermanos perdidos en el frente oriental. Algunas empezaban a admitir en voz alta lo que antes era impensable, que quizás su nación les había mentido, que las había sacrificado no por gloria, sino por destrucción. «Nos enseñaron que eran bestias», murmuró una mujer mirando su manta. «Pero ¿quiénes son las bestias ahora? ¿Los que bombardearon nuestros hogares o los que construyeron este mundo de abundancia?».
Nadie respondió. El silencio pesaba más que las palabras. Pero la culpa no era la única carga. También la gratitud las desestabilizaba. Eran prisioneras, pero estaban vivas, limpias, alimentadas. Habían esperado ser despojadas de su dignidad, y sin embargo, les habían dado más de lo que jamás imaginaron. El jabón, las duchas, el chocolate, eran símbolos de algo mayor, algo difícil de nombrar. ¿Era misericordia? ¿Hipocresía? ¿O simplemente que los americanos seguían reglas que el Reich había abandonado hacía tiempo? Cada mujer lidiaba con esas preguntas a solas, incapaz de resolverlas, pero también incapaz de ignorarlas. El diario de Anna se convirtió en una confesión de este tormento. Sería más fácil odiar. El odio es una fortaleza. Mantiene al mundo afuera. Pero lo que nos dan, pan, jabón, música, se cuela entre los muros. Nos obliga a verlos como humanos. Y si son humanos, entonces, ¿qué significa toda la sangre, todas las ruinas, todas las mentiras que tragamos? Cerró el cuaderno una noche, incapaz de escribir más, con el pecho apretado por algo parecido a la traición. Los guardias también percibían el cambio. Veían a sus prisioneras reírse con películas americanas proyectadas en improvisados cines del campo, las escuchaban cantar torpemente, pero con entusiasmo, las canciones de la radio. Era desconcertante, inquietante. Un sargento le comentó a otro: olvidarías por un momento que eran el enemigo si no miraras los uniformes. El comentario llevaba tanto advertencia como asombro. La guerra había exigido líneas claras. La vida las difuminaba. El mayor impacto, sin embargo, no estaba en la comida, ni en el trabajo, ni en los pueblos americanos, sino en el espejo. Los cuerpos de las mujeres cambiaban. Sus rostros se redondeaban, el cabello recuperaba brillo, el color volvía a sus mejillas. Algunas incluso parecían más jóvenes, como si el cautiverio hubiera borrado años de guerra. Verse restauradas de esa manera era casi insoportable. Las obligaba a reconocer cuán profundamente el Reich las había fallado. El enemigo las había hecho recuperar la salud. Su propia nación las había hecho pasar hambre. No era solo una revelación, era una acusación. Y aún así, mientras se adaptaban, mientras regresaban las risas, una inquietud flotaba sobre todo. Sabían que el cautiverio no podía durar para siempre. Un día regresarían a Alemania, a los escombros, a las familias que esperaban en la desesperación. La idea de dejar la abundancia para volver al hambre, de cambiar el jabón por hollín, las llenaba de miedo. Más de una susurraba por las noches: tengo miedo de volver. Era traición admitirlo, pero era verdad. Con la llegada del invierno, corrieron rumores de transferencias, de repatriación, de viajes hacia el este. Los susurros llenaban los barracones de ansiedad. ¿Qué las esperaba en las ruinas de su patria? Las reconocerían sus familias, bien alimentadas, limpias, con las mejillas encendidas por la salud del cautiverio? Algunas temían la mirada de sus madres, la acusación silenciosa de haber vivido bien mientras otros morían de hambre. Anna, una vez más con su diario en mano, escribió las palabras que nunca se había atrevido: temo más partir que lo que temí llegar. La confesión la heló, pero era honesta, porque la mayor arma del enemigo no habían sido las bombas ni los fusiles, sino el jabón, la comida y la dignidad. Y esas cosas habían hecho lo que el odio no pudo: habían cambiado su interior. Una mañana, mientras la escarcha cubría las cercas del campo, llegó el anuncio. Pronto saldría un transporte. Las mujeres se agolparon, con el corazón acelerado y los ojos desbordados de preguntas que no podían expresar. Regresar significaba enfrentar el hambre, las ruinas y los fantasmas de todo lo que habían creído. Quedarse significaba seguir cautivas, pero vivas. Los guardias leyeron los nombres de una lista con voz monótona, pero para ellas cada sílaba caía como un trueno. Y cuando Anna escuchó su nombre, cuando dio un paso hacia adelante bajo la fría luz de la mañana, comprendió que el verdadero conflicto ya no estaba entre naciones. Estaba dentro de ella, en el lugar donde antes habitaba el odio y donde algo nuevo, frágil, peligroso e innegable, había empezado a nacer.